Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Hace mucho tiempo que tenía ganas de dedicarle un capítulo en exclusiva a la figura de Charles Bukowski. No sé si a vosotros os pasa, pero creo que tengo su figura un tanto idealizada en el sentido que cuando lo leí fue un choque literario muy importante. Leer Factotum me abrió los ojos literariamente hablando hacia otra realidad. Nunca pensé que se pudieran contar las cosas como las contaba él. Ahora creo que me sería imposible volverlo a leer. Y lo digo porque pienso que traicionaría el recuerdo que tengo en ese momento. No lo digo por vosotros, que si no lo habéis leído, yo creo que para eso está este podcast, para fomentar esa lectura. Tampoco quiero juzgar por escribir lo que se escribió en su momento y que ahora mismo no sé si se podría publicar sin tijeras de podar o dulcificando algunas de las cosas. Soy de los que piensa que los libros se tienen que leer en su contexto, pero también es cierto que esa idealización hace que hoy os esté hablando de este personaje, de Charles Bukowski. En este capítulo nos adentraremos en el fascinante, crudo y a menudo controvertido mundo del escritor. El viaje creo que merece mucho la pena y espero que me acompañéis. Dejadme que os cuente que tengo una lista de correo donde podéis estar en contacto directo conmigo y yo con vosotros. Es un lugar desde el que os pongo al día de las novedades que pudiera suceder en mi ámbito como escritor. Algunas veces comparto historias peculiares con vosotros, os hago llegar promociones o novedades que creo que os pueden interesar y algunas cosas más. Y no tendréis que preocuparos por el spam, a mí tampoco me gusta recibirlos. Además os llevaréis gratis una de mis publicaciones y siempre os podréis dar de baja cuando queráis. Tenéis el enlace en las notas de este capítulo donde dice suscripción a newsletter. Animaros, os espero en ella. Cuando oímos el nombre de Charles Bukowski, creo que su nombre evoca imágenes de bares oscuros, calles sórdidas y vidas vividas al margen. Un autor cuya pluma describió sin tapujos la lucha diaria de los olvidados, de aquellos que viven al filo, en la decadencia de una sociedad que les daba la espalda. Nacido en Alemania en 1920 y criado en los barrios más duros de Los Ángeles, Bukowski tuvo una infancia marcada por la pobreza y el abuso. Estas experiencias tempranas forjarían un carácter rebelde y desencantado que luego se reflejaría en su obra. Después de años de trabajos mal pagados y noches ahogadas en alcohol, encontró en la escritura su forma de exorcizar sus demonios. Bukowski escribió como vivió, sin filtros, sin concesiones, retratando la realidad como la veía. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en la vida y la obra de este inimitable escritor. Analizaremos cómo sus vivencias personales moldearon su literatura y cómo, a través de personajes como su alter ego Ergin Chinaski, Bukowski nos invita a mirar de frente la crudeza de la vida cotidiana. También exploraremos su estilo narrativo, sus influencias y el legado que dejó en la literatura contemporánea. Así que, sin más preámbulos, vamos a conocer al hombre detrás del mito, Charles Bukowski, el poeta de la calle, el cronista de lo más sórdido, y uno de los escritores más auténticos del siglo XX. Para comprender la obra de Charles Bukowski es crucial situarla, como os decía en la entrada, en el contexto de la ciudad que influyó profundamente en su vida y la escritura. Los Ángeles. Esta ciudad, conocida por su glamour y su industria cinematográfica, también tiene su lado oscuro, una cara menos visible que Bukowski conocía de primera mano. Los Ángeles, en la década de los 1930-1950, cuando Bukowski crecía y comenzaba a escribir, era una ciudad en transformación. El auge de la industria del entretenimiento contrastaba fuertemente con la realidad de los barrios obreros donde la pobreza, la violencia y la desigualdad eran parte del día a día. Bukowski vivió en barrios como South Central o East Hollywood, zona que, a pesar de estar en la misma ciudad de Beverly Hills o Bel Air, parecen pertenecer a un mundo completamente diferente. En esa época Los Ángeles estaba llena de inmigrantes y migrantes que llegaban en busca de oportunidades, especialmente durante y después de la Gran Depresión.
Sin embargo, muchos se encontraron atrapados en trabajos mal pagados y en condiciones de vida precaria. Este ambiente urbano, duro y despiadado se convirtió en el escenario perfecto para las historias de Bukowski, que utilizaría para contarlas mucho más tarde. En Los Ángeles de Bukowski no es una ciudad de los sueños y las estrellas de Hollywood, sino la de los bares de mala muerte, los edificios ruinosos y las calles llenas de personajes que luchan por sobrevivir. Esta ciudad, con sus contrastes extremos, moldeó la visión cínica y desencantada de Bukowski. Mientras que la sociedad glorificaba el éxito y el dinero, él escribía sobre los fracasados, los alcohólicos y los marginados, aquellos que la sociedad prefería ignorar. Este entorno también contribuyó al desarrollo de lo que se conocería como el Dry Realism, o el realismo sucio, un movimiento literario que retrata la vida de los personajes ordinarios, con un enfoque en lo cotidiano, lo vulgar y lo crudo. Bukowski no solo vivió ese realismo, lo encarnó y lo plasmó en sus escritos, dándole voz a los que no tenían. En definitiva, Los Ángeles no es solo el telón de fondo de la obra de Bukowski, es un personaje más en sí mismo. La ciudad, con su dualidad del glamour y la decadencia, se convierte en un reflejo de los propios personajes de Bukowski, complejos, contradictorios y brutalmente reales. Si comenzamos a hablar de su obra, una de las más emblemáticas es sin duda Cartero, su primera novela publicada en 1971. Este libro no solo marcó el inicio de una carrera como novelista, sino que también presentó al mundo a su alter ego literario, Henry Chinaski, un personaje que llegaría a representar al propio Bukowski en muchas de sus obras. Cartero es una novela semi-autobiográfica basada en la propia experiencia de Bukowski, que trabajó durante más de una década en el servicio postal de los Estados Unidos. El libro sigue a Henry Chinaski, un hombre desencantado que acepta un trabajo como cartero para ganarse la vida, pero rápidamente se da cuenta de que está atrapado en una rutina monótona y opresiva. Bukowski utiliza el trabajo de cartero como metáfora de la alienación que sienten muchos trabajadores atrapados en un empleo que odian. Chinaski, con su habitual cinismo y su desapego, soporta jornadas extenuantes, condiciones de trabajo deprobables y una burocracia que asfixia cualquier destello de individualidad o creatividad. A través de sus ojos, Bukowski critica no solo el trabajo en sí, sino la sociedad que lo glorifica como un medio de subsistencia respetable. El tono de la novela es característicamente directo y crudo, con un lenguaje sencillo y sin adornos, que refleja la vida de los personajes de Bukowski, dura, sin pretensiones y a menudo brutal. Sin embargo, bajo esa dureza hay una profunda humanidad. Chinaski, a pesar de su actitud cínica, muestra momentos de vulnerabilidad y un deseo subyacente de encontrar sentido en un mundo que parece carecer de él. Uno de los aspectos más fascinantes de Cartero es cómo Bukowski retrata la resistencia pasiva de Chinaski. A lo largo de su novela vemos a un hombre que, a pesar de todo, se niega a conformarse completamente. Su resistencia no es heroica ni espectacular, es en muchos sentidos una resistencia silenciosa y resignada, la de alguien que ha decidido no ser completamente destruido por un sistema que intenta aplastarlo. En el contexto literario, Cartero es un ejemplo clave del realismo sucio, un estilo que Bukowski ayudó a popularizar. Este realismo se centra en la vida de los personajes marginales, aquellos que la sociedad suele ignorar. Bukowski, a través de Chinaski, nos obliga a mirar de frente a esa realidad, sin edulcorarla, sin embellecerla. Es una invitación a comprender la desesperanza de quienes no tienen más opción que sobrevivir en un mundo que no les ofrece nada. Cartero no es solo una historia sobre un trabajo inmiserable, es el reflejo del espíritu rebelde de Bukowski, un rechazo a aceptar lo que se le estaba imponiendo y una declaración de que incluso en la derrota hay una forma digna de ganar. Después del éxito de Cartero, Charles Bukowski continuó explorando la vida de su alter ego Henry Chinaski en su segunda novela, Factotum, publicada en 1975. Si Cartero nos llevó a las oficinas postales y las miserias de la rutina laboral, Factotum amplía ese universo, llevándonos por un viaje a través de una serie de trabajos temporales y el vagabundeo constante de Chinaski. El título Factotum hace referencia a una persona que realiza todo tipo de trabajos, generalmente mal pagados y de baja categoría. La novela sigue a Chinaski mientras deambula por varias ciudades en Estados Unidos, sobreviviendo a duras penas con trabajos ocasionales en fábricas, oficinas y almacenes. Cada ejemplo es peor
que el anterior. Chinaski nunca se queda mucho tiempo en ninguno, ya sea porque lo despiden o porque renuncia en un acto de desdén hacia la vida estructurada que la sociedad intenta imponerle. En Factotum, Bukowski lleva al extremo de su exploración de la alienación laboral. Chinaski se encuentra atrapado en un ciclo interminable de trabajos insignificantes, relaciones fugaces y una constante lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece no tener espacio para alguien como él. La novela es una cruda representación de la vida del trabajador marginal, alguien que no encaja en la estructura de la sociedad moderna y que por tanto se mueve de un lugar a otro, sin rumbo ni propósito claro. Uno de los temas más destacados de Factotum es la resistencia de Chinaski a la conformidad. A lo largo del libro vemos como su desdén por los trabajos que le tocan no es solo un rechazo de la autoridad o a la rutina, sino una afirmación de su deseo de libertad, por muy limitada que ésta sea. Chinaski rechaza el sueño americano tradicional, el éxito, la estabilidad, el respeto. En su lugar busca algo más auténtico, aunque esto signifique vivir al margen entre la miseria y el alcoholismo. El estilo narrativo de Bukowski en Factotum sigue siendo característicamente directo y sin adornos, pero hay una profundidad en la sencillez. La prosa es cruda, pero debajo de esa crudeza hay una observación aguda de la condición humana, especialmente de aquellos que están al borde de la sociedad. Bukowski no romantiza la vida de Chinaski, más bien la presenta como una honestidad brutal que suena como cualquiera que haya sentido el peso de un trabajo sin sentido. En el fondo, Factotum es un retrato de la búsqueda de identidad en un mundo que no ofrece muchas opciones para aquellos que no siguen las normas establecidas. Chinaski, en su rechazo a la conformidad, representa a todos aquellos que se sienten alienados por una sociedad que valoriza el trabajo por encima de la humanidad. Es un vagabundeo y es una lucha por mantenerse fiel a sí mismo. Chinaski nos muestra un lado de la vida que muchos prefieren ignorar, pero que es tan real como cualquier otro. Factotum es una obra que, al igual que Cartero, ofrece una visión desalentadora, pero profundamente humana de la vida en la periferia. Es un recordatorio de que a veces la mayor lucha no es contra el mundo exterior, sino contra la propia desesperanza. Y en esta lucha, Chinaski y por ende Bukowski encuentran su voz, una voz que sigue resonando en aquellos que buscan algo más allá de lo que la sociedad tiene para ofrecer. Además de sus novelas, Charles Bukowski fue un prolífico poeta, un aspecto de su obra que no siempre recibe la atención que merece. Su poesía, al igual que su prosa, es directa y sin adornos, profundamente influenciada por su vida personal, su entorno y su visión del mundo. Bukowski escribió más de 1000 poemas a lo largo de su vida. Muchos de ellos se encuentran en temas recurrentes como la soledad, la desesperanza, el alcoholismo y la lucha del individuo contra el sistema opresivo. A diferencia de la poesía más tradicional, la poesía de Bukowski es cruda y a menudo chocante. Utiliza un lenguaje cotidiano y aborda temas que otros poetas podrían evitar, como la sordidez de la vida urbana, el hastío del trabajo y la amargura de las relaciones fallidas. Pero es precisamente esta honestidad brutal lo que hace que sus poemas resuenen con tanta fuerza. Bukowski no se preocupa por seguir las convenciones poéticas. Su principal objetivo es transmitir una verdad emocional por incómoda que sea. En sus poemas, Bukowski nos muestra la realidad tal como la ve, desordenada, dolorosa, pero a veces también salpicada de momentos de belleza inesperada. En este sentido, la poesía de Bukowski es una extensión de su propia vida, una vida vivida al margen, sin miedo a confrontar la verdad, por amarga que sea. Aunque sus poemas pueden parecer sobrios, también ofrecen un tipo de consuelo a quienes han sentido de manera similar. Bukowski nos recuerda que no estamos solos en el mundo de las luchas y que hay una cierta dignidad en enfrentar la vida tal y como es, sin ilusiones. Charles Bukowski es el autor que a lo largo de su prolífica carrera desarrolló una serie de temas recurrentes que se convirtieron en el núcleo de su obra. Estos temas no solo definen su estilo y su visión del mundo, sino también que conectan profundamente con sus lectores, muchos de los cuales encuentran en sus escritos una voz expresa que los otros prefieren no mencionar. Uno de los temas más destacados de la obra de Bukowski es la alienación. Sus personajes, a menudo el arte ego de sí mismos, son individuos que se sienten desconectados de la sociedad y de sus valores. Esta alienación se manifiesta en su rechazo a los trabajos convencionales, su desprecio por las normas sociales y su tendencia a refugiarse en el alcohol y la escritura como formas de escapismo.
La lucha diaria por la supervivencia es otro tema central en la obra de Bukowski. En novelas como Cartero y Factotum vemos a Henry Chinaski, su alter ego, batallando contra la monotonía y la desesperación de un trabajo que odia, pero que necesita para sobrevivir. A través de esos relatos, Bukowski critica el sistema laboral que deshumaniza a los trabajadores, obligándolos a sacrificar su bienestar y su felicidad por un salario que apenas les permite subsistir. El alcoholismo es otro de los temas omnipresentes en la obra de Bukowski. Para él, el alcohol es tanto una forma de soportar la dura realidad como una herramienta literaria para explorar la degradación y la autodestrucción. Sus personajes, incluido el propio Bukowski, a menudo se ven envueltos en noches de borrachera, en bares de mala muerte, utilizando el alcohol como un medio para escapar temporalmente de un mundo que parece no ofrecerles nada. Otro tema recurrente es el fracaso, tanto personal como profesional. Bukowski no teme mostrar el lado más oscuro de la vida, relaciones que se desmoronan, sueños que nunca se cumplen y una constante sensación de derrota. Sin embargo, en lugar de romantizar el éxito, Bukowski encuentra una especie de dignidad en el fracaso, una resistencia obstinada a pesar de las circunstancias. Para él, el simple hecho de seguir adelante, de continuar escribiendo y viviendo, es un acto de desafío. En la obra de Bukowski también hay una profunda crítica a la sociedad moderna, especialmente a la superficial y a la hipocresía que observa en las instituciones y las normas sociales. A través de su escritura denuncia la falsedad de los valores convencionales, cuestionando la autenticidad de aquellos que se conforman con lo que se espera de ellos sin cuestionarlo. Finalmente, un tema fundamental en la obra de Bukowski es la escritura como salvación. Para Bukowski, la escritura es más que un oficio, es un medio de supervivencia, una forma de enfrentarse a la desesperanza y de encontrar sentido en un mundo que a menudo parece carecer de él. A través de su literatura, Bukowski transforma su dolor, su rabia y su alienación en algo que trasciende lo personal, convirtiéndose en una voz para aquellos que sienten de manera similar. Charles Bukowski es sin duda una figura singular en la literatura del siglo XX. Sin embargo, como todos los grandes escritores, su estilo y su visión del mundo fueron moldeados en parte por las influencias de otros autores que lo precedieron. Entre ellos, dos nombres destacan particularmente: John Fante y D. H. Lawrence. Estos escritores no solo inspiraron a Bukowski, sino que también dejaron una marca indeleble en su forma de escribir y en los temas que exploró a lo largo de su obra. Comenzaremos con John Fante, un autor que Bukowski consideraba casi el mentor espiritual. Fante, nacido en 1909, fue un escritor estadounidense que plasmó en su novela la vida de los inmigrantes italianos de California, el sueño americano frustrado y las luchas internas del individuo. Su novela más conocida, Pregúntale al polvo, publicada en 1939, tuvo un impacto profundo en Bukowski, quien la descubrió en su juventud. Bukowski describió su descubrimiento de Fante como una revelación. En las palabras de Fante encontró una voz que hablaba directamente a sus propias experiencias, la soledad, el fracaso, la lucha por encontrar un lugar en el mundo indiferente. Bukowski llegó a considerar a Fante como su dios literario, y el personaje de Arthur Bandini, el alter ego de Fante en muchas de sus novelas, influyó profundamente en la creación de Henry Chinaski, el alter ego de Bukowski. De Fante, Bukowski adoptó la cruda honestidad de la descripción de la vida de los marginados y la importancia de capturar la realidad sin adornos. En sus propias palabras, Bukowski dijo: Fante era mi Dios. Otro escritor que ya hemos dicho que influyó profundamente en Bukowski fue D. H. Lawrence. El autor inglés, conocido por sus exploraciones de la naturaleza humana, el conocimiento en el instinto y la racionalidad y la crítica de la sociedad industrial. Lawrence nació en 1885, es quizás más famoso por las novelas como El amante de Lady Chatterley o Los hijos y el amante, en las que aborda temas de la sexualidad, libertad individual y la opresión de las normas sociales. Bukowski admiraba a Lawrence por su valentía al explorar temas controvertidos y su rechazo a la hipocresía de la sociedad victoriana. Lawrence no temía abordar temas como la sexualidad de una manera franca y abierta, algo que Bukowski también hizo en su propia obra, rompiendo tabús y desafiando las normas establecidas. Lawrence influyó en Bukowski no solo por los temas que trataba, sino también por su estilo narrativo. La forma en que Lawrence exploraba las emociones humanas de manera directa y sin censura resonó en Bukowski, quien siempre buscó escribir de manera que reflejara la verdad de sus experiencias sin importar cuán cruda o incómoda fuera esa verdad. Está claro que Charles Bukowski tiene una voz única en la literatura, aunque su obra es un testimonio de cómo las influencias de otros escritores pueden ayudar a moldear a un autor,
permitiéndole encontrar su propio camino. Fante, Lawrence no solo inspiraron a Bukowski, sino que también le dieron herramientas necesarias para convertirse en el escritor ferozmente independiente y auténtico que conocemos hoy en día. La obra de Charles Bukowski ha sido objeto de una recepción crítica profundamente dividida desde el inicio de su carrera. Mientras algunos lo ven como una de las voces más auténticas y necesarias de la literatura contemporánea, otros lo critican por su estilo vulgar, su enfoque en lo sórdido y su aparente falta de sofisticación literaria. Esta división ha hecho que Bukowski ocupe un lugar tanto controversial como influyente en el canon literario. Por un lado, muchos críticos y lectores celebran que Bukowski, por su honestidad brutal y su capacidad para capturar la realidad sin adornos, en un mundo literario donde la prosa a menudo se resiste de complejidades innecesarias. La simplicidad y la crudeza de Bukowski son vistas como un soplo de aire fresco. Estos admiradores elogian su habilidad para transformar la vida cotidiana con toda su sordidez y monotonía en literatura de gran impacto emocional. Un aspecto destacado por sus defensores es la autenticidad de su voz. Bukowski escribe desde su propia experiencia, sin pretensiones. Su obra es vista como un testimonio del lado oscuro del sueño americano, mostrando la lucha constante de aquellos que viven al margen de la sociedad, en trabajos miserables y vidas marcadas por el fracaso. Para estos críticos, Bukowski es una voz de los marginados, aunque da la voz a aquellos que rara vez son escuchados en la literatura. Sin embargo, la crítica no ha sido unánime. Otros críticos han sido mucho menos indulgentes con Bukowski, calificando su estilo de vulgar y acusándolo de explorar los aspectos más sensacionalistas de la vida. Para ellos, su enfoque en el alcoholismo, la violencia y el sexo carece de profundidad y es, en última instancia, repetitivo. Algunos lo han tildado de misógino, debido a la forma en que retrata a las mujeres en sus obras, y ha cuestionado la relevancia literaria de un autor que parece regodearse en lo sórdido. Esta polémica ha llevado a Bukowski a ser un autor que se encuentra en los márgenes del canon literario, respetado por algunos pero descartado por otros. Mientras que sus seguidores ven en su obra una representación honesta y necesaria de la realidad, sus detractores lo ven como un autor que carece de sutileza y la sofisticación necesaria para ser considerado un verdadero maestro literario. En cualquier caso, no se puede negar que la obra de Bukowski ha tenido un impacto duradero. Sus libros continúan vendiéndose en todo el mundo y su influencia puede verse en la generación de escritores que han adoptado su estilo directo y su enfoque de la realidad sin adornos. Además, Bukowski ha sido una figura de culto en la contracultura, inspirando a músicos, cineastas y artistas que encuentran en su obra una fuente de autenticidad y rebelión contra las normas establecidas. Al final, lo que queda claro es que Bukowski no escribió para complacer a la crítica, sino para expresar una verdad personal cruda y a menudo dolorosa. Y esa verdad es la que sigue resonando con los lectores de todo el mundo, mucho tiempo después de que la controversia crítica se haya desvanecido. Estamos llegando al final, no quisiera alargarme mucho más, aunque daría para mucho más. Charles Bukowski murió de leucemia el 9 de marzo de 1994 en San Pedro, California, a la edad de 73 años, poco después de terminar su última novela, Pulp. Sus restos fueron conducidos por monjes budistas. En su lápida se puede leer: no lo intentes. Quizás la mayor lección que podemos aprender de Bukowski es que, a pesar de todas las dificultades, la escritura, como la vida, es un acto de resistencia. Escribir sobre la vida tal como es, sin embellecerla ni ocultar sus sombras, es un acto de valentía. Y esa es la valentía que Bukowski encontró en su voz, una voz que sigue resonando hoy en día, recordándonos que es simple y a la vez verdadera. Hay una forma de belleza que no necesita adornos. Llegamos ahora sí al final. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que son muy bienvenidos vuestros likes y que es una forma de ayudar al podcast dando visibilidad al capítulo. Y si os habéis quedado con ganas de leer El Cartero o Factotum, os dejaré los enlaces para que los podáis chafardear. Lo tenéis en las notas del episodio. También os invito en este final de programa a que, si queréis que hable de algún autor en concreto, me lo digáis en las notas del episodio, o me escribáis un correo y me digáis de qué queréis que os haga un programa. Ahora sí, me despido de todos vosotros, me despido de todas vosotras, nos escuchamos en próximas entregas, sed felices, disfrutad de las lecturas, chao chao.